A ver, uno de los, Juan o su esposa, que hagan una oracioncita si gustan, cualquiera de los dos, para que se estrenen en este espacio. Muy bien. Pues si les parece, hagámoslo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, te agradecemos por este día y por la oportunidad que nos das de acompañarnos como grupo en la escucha y en el conocimiento de tu palabra. Te agradecemos y te bendecimos por todos los dones que nos das y esperamos que tu Espíritu Santo nos ilumine para que esta tarde sea provechosa y que tu mensaje toque nuestro corazón, nuestra alma y nuestra mente. Amén. Amén. Así sea en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues hola a todos. El tema de hoy es la incidencia social de la predicación de la palabra de Dios. Entonces, primero me fui por partes. Dije, a ver, como que a muchos sabemos qué es incidencia o a lo mejor muchos no lo tenemos claro, entonces yo me fui a investigar, ¿no? Y me salieron varios sinónimos. Entonces decía, ¿qué es incidencia? Dice, algunos sinónimos son influencia, efecto, repercusión, consecuencias, resultado, el alcance. Entonces, todo el alcance que tiene la palabra de Dios en la sociedad. Entonces, bueno, hoy en nuestros días todos detectamos perfectos muchísimas realidades que estamos viviendo. Incluso pueden mencionar así muchas, que el aborto, que todavía muchos, aunque no está la esclavitud tal cual, pero vivimos como esclavizados, ya sea del trabajo, o del internet, o del celular. Están las drogas, los vicios, los jóvenes que tanto podrían hacer por el mundo y están a lo mejor en depresión. Está la gente en la calle, está la guerra, está, bueno, así me lo puedo pasar, ¿no? Diciendo un montón de realidades. Pero entonces, ¿cuál es el alcance, la incidencia de la palabra de Dios en estas realidades? Entonces, bueno, vamos a tomar la cita bíblica de Ezequiel 37. Del 1 al 14. ¿Nos podrías decir cómo podemos localizarlos? Porque tenemos una Biblia un poco voluminosa y complicada de Sí, claro. La Biblia está dividida en dos partes. La Biblia tiene primero el Antiguo Testamento, que son 46 libros, y luego el Nuevo Testamento, que son 27 libros. El Antiguo Testamento es antes de que naciera Jesús. Entonces, Ezequiel es uno de los profetas que está antes de la venida de Jesús. Pero como vienen muchísimos libros, para que puedan detectar más rápido, a lo mejor en el índice van a buscar ahí Ezequiel y ya les va a decir la página. Ok. Pero igual, ahorita si quieren pueden ir anotando la cita bíblica, Ezequiel 37, y después va a haber un momento que vamos a orar y ya vamos a sacar la Biblia. Ahorita lo que vamos a ir es sacando el cuaderno y apuntando lo que les llame la atención. Entonces, si quieren, ya tienen todos anotado la cita bíblica, es Ezequiel 37. Si la puedes poner, Martín, en el chat, porque aquí está, no me da permiso de hacerlo. Del versículo 1 al 14. Pero qué bueno que nos preguntó. Entonces, bueno, voy a ir leyendo, son 14 versículos, un versículo, y lo voy explicando un poquito con lo que oré. Entonces, el versículo 1 dice, la mano de Yahvé se posó sobre mí, Yahvé me hizo salir por medio de su espíritu. Entonces yo me imagino cómo todos los días la mano de Dios se posa sobre nosotros y nos dice, buenos días, levántate, buenos días, ve todo lo que te regalé el día, al amanecer, y nos hace salir. Hasta de estos 5 minutitos más quiero dormir, nos hace salir a disfrutar de este mundo, de este día, y nos da su espíritu. Y dice, me depositó en medio de un valle que estaba lleno de huesos humanos.
Entonces, pues yo me imaginé, pues, un lugar, la verdad, muy, muy frío, muy triste, muy desolado, pues lleno de huesos humanos. Me lo imaginé como oscuro, me lo imaginé como, ay no, de miedo. Y entonces dice que la mano de Yahvé se posó sobre mí y me puso en ese lugar. Y yo, ay, ¿para qué me puso en ese lugar? Entonces, pues yo entiendo que ese lugar de huesos humanos, pues son nuestras realidades, las que estábamos mencionando al principio, las que todos conocemos, las que vivimos en la familia, en el trabajo, en la sociedad, ¿no? Bueno, voy a leer ahora el versículo 2. Dice, me hizo recorrer el valle en todos los sentidos. Los huesos esparcidos por el suelo eran muy numerosos y estaban completamente secos. Entonces, bueno, para igual darnos un poquito más idea, voy a poner una presentación donde puse muchas de estas realidades, no las puse todas. ¿Me puedes poner para compartir, Martín, pero en la Judith que no se ve? Aquí estoy en mi computadora. Cualquiera de las dos puede compartir, Judith. Este es Meet. Aquí todos comparten, ¿eh? Sí. Perfecto, gracias, muy amable. Entonces, tu pantalla completa. ¿Qué pongo aquí? ¿Sí pueden ver la presentación? No, no la vemos. Ahí va. Creo que ya se va a poner. Ya, ahora sí. Muy bien. De las imágenes que vean, van a ir anotando las que les llamen la atención o les muevan algo, sea positivo o negativo, o lo que ustedes vayan o las sensaciones que vayan sintiendo también las pueden ir anotando, ¿no? Entonces, bueno, ahí está, nuestras realidades. Los voy a dejar como unos 5 segunditos y le voy cambiando.
Bueno, hasta ahí le voy a dar ahorita tantito. Y bueno, ya dejar de compartir. Ya, listo. Entonces, en todas estas realidades, en todos esos huesos secos en donde Dios lo puso al profeta Ezequiel, imaginemos que nosotros somos el profeta Ezequiel y estamos viviendo estas realidades cada uno en carne propia, la pandemia y todas las que acaban de ver. Entonces, voy a seguir al tercer versículo, dice, entonces me dijo, hijo de hombre, ¿podrán revivir esos huesos? Yo respondí, Yahvé, tú lo sabes. Entonces, yo me imagino que Dios nos dice, Judith, Michael, Citlali, Ceci, ¿podrán revivir estos huesos, estas realidades? ¿Puedes hacer algo tú por ellas? Y nosotros, pues muy fácil le decimos, ¿no? Dios, tú lo sabes, pero te está preguntando a ti. Tú eres el que está en carne y hueso, tú tienes esas manos para moverte. Entonces, ¿nosotros qué le vamos a responder? Pues yo le podría decir, pues sí, me encantaría esta realidad, me llamó la atención, o esta otra, pero ¿cómo? Es ahí donde entra la palabra de Dios, porque la palabra de Dios te ayuda a discernir, porque hay veces que uno, a veces me pasa, quieres hacer todo y dicen que el que mucho abarca poco aprieta, entonces te ayuda a discernir cuando decides con Dios en cuál puedes profundizar y echar más raíz. Hace más de 10 años yo le compartí a un padre, le dije, ay, a mí me gustaría trabajar con niños en una casa hogar, pero pues no tengo dinero para fundar una casa hogar. Y el padre me decía, tú lo que te inspire Dios, echa manos a la obra y la gente se te va a unir. Y nunca se me olvidó eso. Por ejemplo, ahora empecé a llevar como sándwiches una vez a la semana y ahora a Marce se le ocurrió juntarnos y luego ya está llevando el Jolly. La otra vez hace 15 días llevamos como 8, también fue Pato, Lucy, Marce nos orientó, fue esta otra Marcela, fue José, fueron muchas personas, fue Citlali, y se va a volver a hacer mañana para los que gusten ir a llevar sándwiches mañana a las 10. Entonces así, eso que tú tienes, esas ganas de hacer, disciérnenlo orando la palabra de Dios. ¿Cómo se ora la palabra de Dios? Ahorita que Juan me decía, ¿cómo abrir la Biblia? Entonces, algo que me decían muchos de mis profesores de Biblia es, empieza con el Evangelio diario. El Evangelio diario de hoy, investígalo en internet, léelo y hazte 3 preguntas. ¿Con qué personaje me siento identificado? No sé si van a notar.
la segunda, ¿qué me quiere decir Jesús con este evangelio? Que cuando lo leemos a mí la verdad me da mucha esperanza, mucha alegría. A lo mejor no tengo la respuesta, pero ya me da toda la motivación para vivir mi día a gusto, ¿no? Y 3, ¿qué voy a hacer al respecto, no? Entonces, bueno, voy a seguir. ¿Nosotros qué le vamos a responder a Dios? Entonces, además de que la palabra de Dios nos ayuda a discernir, nos empieza a iluminar, nos empuja. Voy a seguir leyendo el 4º versículo. Dice, me dijo, profetiza sobre estos huesos, les dirás, huesos secos, escuchen la palabra de Yahvé. Entonces, Jesús nos dijo les voy a dictar la cita bíblica, Mateo 28, 19, capítulo 28, versículo 19. Jesús dio pocos mandatos, no fue amarse los unos a los otros como yo los he amado. Y otro, tan importantes son, que es id pues y haced discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Porque nosotros podemos hacer muchas obras de misericordia y ayudar a muchísima gente, pero cuando además de hacer las obras de misericordia les llevamos la palabra de Dios, les dejamos todo. ¿Por qué? Porque si yo hago sándwiches, al ratito les va a volver a dar hambre. ¿Cuántas veces comemos al día? 3 veces. Una vez que llevé sándwiches con mi hermano, me dijo, ¿a qué hora los llevamos? Y le dije, pues a las 3 de la tarde si quieres. Y me dice, mejor primero comemos y luego los llevamos. Y le dije, está bien. Y le dije, los pobres tienen hambre todo el día. Y luego cuando fuimos a llevar los sándwiches me dice mi hermano, oye, me quedé pensando en eso que me dijiste, los pobres tienen hambre todo el día. Entonces, pero si tú le dejas la palabra de Dios, además de hacerle esa obra de llevarle el sándwich, o de ayudarle, o de sacar a tu compañero de algún vicio, le dejas a la palabra de Dios, tú algún día ya no vas a estar, porque incluso a estas personas que les llevamos sándwiches, yo ya no los vuelvo a ver, o sea, siempre son personas nuevas que me encuentro en la calle. Entonces, pero si tú le dejas la palabra de Dios, entonces Dios, tú le dices, aunque sea una cita bíblica, la cita de hoy, Dios no nos dio espíritus débiles, nos dio un espíritu de fortaleza. No, pues ya lo dejaste todo el día pensando, Dios me dio un espíritu de fortaleza. Tú nomás le dijiste eso un segundito, ¿no? Entonces, si tú le dejas la palabra de Dios, ya no lo dejas con esa hambre espiritual. Entonces, ¿qué pasa también cuando predicamos nosotros la palabra? Primero nos convertimos nosotros, porque dices, ¿cómo yo voy a hablar de Dios? Si a lo mejor me siento muy pecadora, pero Dios se vale de todos, porque todos somos pecadores. Entonces, bueno, voy a seguir. ¿Y cómo se escucha la palabra de Dios? Poco a poco, un día a la vez. Como les decía, les ponía el ejemplo con el Evangelio diario, muchos ya les reciben las WhatsApp pautas todos los días, que es el Evangelio en un audio, con la explicación en 3 minutos. Si hay alguien de este grupo que todavía no las reciba, al final nos dice para empezárselas a mandar, que las quiera recibir. Y luego está bien padre, porque nosotros las recibimos y tenemos más grupos y no nos lleva ni 3 segundos compartir esa palabra de Dios. Y a lo mejor ya no le platiqué a 10 gentes, oye, fíjate que el Evangelio de hoy fue tal. No, ya le mandé el audio y cada quien lo escuchó durante el día a la hora que quiso. Y fue bien bonito, por ejemplo, en mi trabajo, con unas compañeras, se me ocurrió hacer un grupito y les empecé a mandar el Evangelio, ¿no? De las pautas que mandan con el Evangelio y la explicación. Y otra compañera también se lo mandan y ella también nos empezó a mandar otros audios, muy bonitos los dos. Entonces, justo ayer en el trabajo, una compañera me dice, oye, gracias que hiciste ese grupo, porque el audio que manda mi compañera, yo se lo mando ya ahora a 3 amigas más, y una de ellas lo tiene poquito el grupo, como 3 semanas. Una amiga de ellas lo está escuchando con su esposo el Evangelio diario, y me dice que estaba viviendo situaciones difíciles con su esposo y están mejorando las situaciones. Entonces, la palabra de Dios tiene un alcance, penetra como espada, al que nosotros no nos vamos a imaginar. Entonces, nosotros a lo mejor, pues, si no sabemos ahorita cómo predicar la palabra, si ya estamos compartiendo los audios, ya le están ayudando. ¿Por qué? Porque yo no tengo los mismos amigos que tú tienes. Yo no puedo llegar a las personas de tu trabajo, pero tú sí puedes llegar a las personas de tu trabajo. Y bueno, voy a seguir. Dice el versículo 5, esto dice Yahvé a estos huesos, haré que entre entre en ustedes un espíritu y vivirán.
¿Cuál creen que es ese espíritu? Pues el Espíritu Santo. El Espíritu, nos decía una misionera, y me gusta mucho que nos explicaba eso. Muchas veces nosotros creemos que salimos de misiones o hacemos las cosas por nuestros propios méritos, pero no, es el Espíritu Santo el que nos mueve, el que nos empuja. Es por eso hay que ser dócil a decir, bueno, ¿qué quieres de mí? Y ayúdame a moverme. O sea, mientras dejemos entrar al Espíritu Santo, nosotros al rato vamos a sacar valor de no sé dónde para hacer cosas que ni nos imaginábamos. Y yo creo que ya ha pasado. Yo, por ejemplo, pues también a veces cuando llevaba sándwiches así, pues a mí, donde me da miedito es en la noche, pero ahí ya llega mi hermano y me acompaña, ¿no? Pero no dejamos de ir, aunque sea una vez a la semana. Casi siempre voy de día cuando voy sola, pero ahora ya se está haciendo el grupo más grande, ¿no? Entonces, bueno, voy a seguir. Sobre el Espíritu Santo hay una anécdota que cuenta el padre Miguel Ángel Espinosa de los Monteros, que sale en YouTube. Tiene muchísimos evangelizaciones muy bonitas, explicaciones muy bonitas de temas del matrimonio, del perdón, de así. Entonces hay uno que habla del Pentecostés y empieza a decir, el Espíritu Santo es como aquella vez que están en una cima tratando de subir un auto, pero no arranca y están tres empujando abajo y está el otro arriba y no empuja y no empuja y no empuja hasta que de repente ¡pum! Arranca y el auto se dispara y sube toda la cuesta. Ese es el Espíritu Santo. Cuando dejas que entre a tu vida, tú arrancas con todo. Hay veces que con nuestras propias fuerzas humanas queremos vencer nuestros propios pecados o algunas situaciones difíciles y muchas veces lo logramos generando hábitos buenos o vamos a terapia o al psicólogo, pero cuando vamos a la palabra de Dios, a la oración, ¡pum! Toda esa terapia que llevamos o todos esos buenos hábitos que hicimos van a potencializar 100 veces más rápido, 100 veces mejor, van a sanar las heridas más pronto. Entonces, el Espíritu Santo es el que nos empuja, igual que la palabra de Dios, nos convierte a nosotros. Y bueno, también la palabra de Dios nos hace no solamente quedarnos en lo espiritual, sino que nos hace actuar. En la cita bíblica de Mateo 17:4, donde es la transfiguración en la montaña, donde Pedro y otro apóstol suben con Jesús y ven que está Jesús y de repente se ve muy resplandeciente y se sienten como en el cielo. Yo creo que han de haber sentido que estaban viviendo en el paraíso, porque Pedro le dijo a Jesús, qué a gusto estamos aquí, vamos a hacer 3 casas, una para ti Jesús, otra para mí y así, ¿no? Y Jesús les dice, momento, vamos a bajar, vamos a regresar. O sea, Jesús nos eleva en la oración, nos transforma y también nos dice, vamos a actuar, nos empuja. El Espíritu Santo nos da todos los dones que necesitamos para hacer la misión que Dios nos tiene cada día. Y muchas veces pensamos que hacer la misión es hacer algo como súper poderoso. Yo antes me imaginaba, la verdad, cuando era niña, pues las misiones nomás allá en África o así, en lo lejano o así, hasta que entiendes que la misión es día a día en tu realidad diaria, en ese buenos días, en ese salir de ti, que hay veces que vas a las prisas y ya ni te detienes a preguntarle al de al lado cómo está. Entonces, en tu realidad diaria. Y bueno, dice, versículo 6, pondré en ustedes nervios, haré que brote en ustedes la carne, extenderé en ustedes la piel, colocaré en ustedes un espíritu y vivirán, y sabrán que yo soy Yahvé. Entonces, todo eso hace la palabra de Dios. La palabra de Dios nos pone nervios, hace que brote en nosotros la carne. Si a veces nos sentimos como esos huesos secos o muertos, nos hace renacer. Si estamos tristes, nos regresa la alegría. Dice, extenderé en ustedes la piel. Ya nos sentimos todos secos de la piel, todos quemados. Imagínate, te renueva desde dentro. Colocaré en ustedes un espíritu y vivirán y sabrán que soy yo, Yahvé. Y bueno, yo creo que todos hemos experimentado estar o nosotros como huesos secos o algunas amistades o familiares que están viviendo situaciones muy difíciles y que la verdad anhelamos que puedan salir de esa situación difícil o que en medio de esa situación difícil puedan experimentar alegría o gozo y decimos, ¿y cómo le hacemos? Bueno, pues ya a lo mejor ya le platiqué, ya le hablé por teléfono, pero de todos modos eso no le quita su angustia o su tristeza o su realidad. Entonces, a ver, yo la verdad digo, ay, pues ¿qué dice el Evangelio de hoy? Entonces ya lo busco y ya le mando una cita bíblica. Entonces, nosotros
como una misionera una vez decía, yo una vez le daba de comer a un niño pobre, pero entendía que iba a volver a tener hambre, entonces por eso ella se volvió misionera. Ella entendió su misión así, cuando les daba a Jesús, dijo, yo sé que ya no se iban a quedar con hambre. Entonces nosotros, en nuestra realidad, seamos solteros, seamos casados, seamos misioneros, consagrados, laicos, tenemos esa gracia de recibir la palabra, pero no nomás quedárnosla, sino compartirla, porque pues es lo mejor que podemos dar. Algo que una vez decía una mamá a sus hijos era, pues, darles a conocer a Jesús, a la Virgen María, porque decía, algún día yo me voy a morir y no voy a estar toda la vida con ellos, pero Jesús sí siempre va a estar. Así te lleven a lo más lejano, al lugar, a una cárcel o al trabajo más tremendo que estés sufriendo, pero que no te queda de otro más que estar ahí, o estés viviendo una enfermedad, pero lo que siempre va a estar y que nadie te va a quitar es Jesús. Entonces, eso es lo mayor en medio de todas las obras de misericordia que vas a hacer. La mejor siempre es llevar la palabra de Dios y combinarlas, claro. Una vez un filósofo decía, yo no, con todos mis estudios y todo, entendía que valía más llevar un plato de lentejas. Entonces, imagínate si vas a ese plato de lentejas y aparte le llevas una frase de Dios, una invitación, un abrazo, le dices Dios te ama o algo, entonces le dejas a Dios. Mientras le dejas a Jesús, dejas todo, aparte de, claro, de la obra que también se necesitan y urgen las obras también. Entonces, bueno, voy a seguir. Y pues preguntarle a Dios, ¿qué obras concretas quieres que te lleve a los demás? A unos se nos dan diferentes dones, a unos se les da el don de la palabra, a otros se les da el don del servicio, a otros se les da el don de que son muy participativos, a otros se les da más, a lo mejor tienen dinero y comparten y hacen donativos. Pero entonces, cuando tienes la palabra de Dios, te hace resurgir más. Si tú, por ejemplo, mi hermana estudia filosofía, le gustan mucho los temas sociales, se investiga mucho del aborto, investiga mucho de cómo a los intelectuales que no creen en Dios, pues cómo poder, lee mucho como para poder escucharlos y de sus ideas ya compartirles cómo lo ve desde Dios. Entonces, cuando nosotros también convertimos una mente de esos que tienen mucho dinero, a lo mejor nosotros ya no le dimos a alguien algo económicamente, pero ellos que tienen mucho, si convierten su corazón, pueden compartir todos esos bienes que tienen con los más pobres. Como Jaime Bonet, nuestro fundador, como nos ha explicado Marce varias veces, que él, antes de hacerse sacerdote, bueno, creo que sí era antes de sacerdote, decía, ¿cómo puedo ayudar más? Entonces se fue a la raíz del mal del mundo, de los males del mundo, hasta que entendió que los males del mundo era el egoísmo, que el egoísmo era la lepra. Entonces, ¿cómo se vence el egoísmo? Con la palabra de Dios. La palabra de Dios transforma tu corazón para que salgas de ti mismo y lo lleves a los demás. Entonces, bueno. Una pregunta, ¿te puedo preguntar? Sí. ¿Cómo era exactamente la pregunta? ¿Qué obras concretas quieres? ¿Qué? ¿Qué obras concretas entiendo yo que Dios me está invitando a hacer a través de la palabra de Dios? Y es que predicar se puede hacer predicando tal cual la palabra de Dios y también con las obras. Porque hay veces que alguien ni siquiera le ha hablado de Dios a alguien, pero las personas te observan y te dicen, ¿qué tiene esa persona que está tan feliz? Yo quiero eso. O ¿qué tiene esa? Y por eso se acercan. ¿Qué tiene esa persona que en medio de tantos problemas que está viviendo, la veo con tanta paz? Yo admiraba, la verdad, admiro todavía a una religiosa de los Hijos del Corazón de María, que trabaja en una guardería y en medio de situaciones tan difíciles que pasaba siempre la guardería económica, yo siempre con una paz la veía, no se le caía al mundo y dices, que tiene a Dios, tiene la palabra de Dios, hace carne y vive la palabra de Dios. Hay que hacer eso, encarnar la palabra de Dios en nosotros, que la demás gente a veces sin que le digamos nada se da cuenta y te pregunta.
Y bueno, voy a seguir. Dice el versículo 7, hice según lo que se me había ordenado y mientras profetizaba se produjo una gran agitación. Los huesos se acercaron unos a otros. Y eso también hace efecto de la palabra de Dios, nos va reconstruyendo, va uniendo, todo lo que parecía imposible lo hace posible. Entonces dice, creo que San Agustín dice muchas veces, Marce, hacer todo como si fuera nuestro, o sea, nuestras posibilidades, pero dejarlo todo que actúe Dios, o sea. San Ignacio. San Ignacio. ¿No lo dices como dice Popis? San Ignacio dice, ponlo todo como que todo dependiera de ti y espéralo todo porque todo realmente depende de Dios. Pues, a Dios rogando y con el mazo dando a lo mexicano. Gracias. Y de hecho, así dice, se produjo una gran agitación, los huesos se acercaron unos a otros. Entonces, yo creo que todos también hemos experimentado ese Dios vivo en nosotros, cuando nosotros nos vamos convirtiendo, o cuando vemos en el otro a una persona que dice, si ahora esta qué mosca le picó, pues no le picó ninguna mosca, pues es que está empezando a orar, está empezando a leer el Evangelio, está experimentando, saboreando a Dios. Y bueno, dice el versículo 8, dice, mire, vi cómo cubrían de nervios, brotaba la carne y se extendía sobre ellos la piel, pero no había en ellos espíritu. Entonces, muchas veces, aunque la situación esté muy difícil, parezca que ya no hay solución, o que de repente no vemos la puerta de la salida nosotros, entonces es porque a lo mejor también nos está faltando orar. Entonces, cuando de repente, por más también, porque decimos, no, pues es que hay veces que oro y parece que no veo de todos modos la salida, es muy importante la perseverancia, porque Dios ve y escucha nuestros ruegos, nuestras peticiones, pero también es muy importante que vea nuestra perseverancia, como en el evangelio de esa de esa mujer que era viuda y que la molestaban, y iba todos los días con el rey como cuchillito de palo, hey, dile a ese señor que ya no me moleste, y hey, dile a este señor que ya no me moleste, hasta que el rey, que se enfadó de que fuera todos los días, dice, ya voy a hacer algo para que ya no me moleste esta mujer. Entonces Dios quiere que nos sintamos como esos hijos, que todos los días con perseverancia estemos ahí fielmente, a ver qué me quiere decir hoy Dios la palabra, a ver, entonces esa perseverancia de esta mujer es la que hizo que la dejara de molestar el hombre, que le hiciera caso. Entonces Dios sí nos hace caso, sí nos mira, pero también es muy importante nuestra perseverancia diaria. Y hay veces que no dan ganas de orar, hay veces que no hay tiempo, hay veces que estamos en situaciones difíciles, hay veces que salir a predicar, yo he visto personas que se paran a predicar estando muy enfermas, que casi se ahogan de la tos, o que tienen problemas musculares y ya están de la tercera edad, pues salen a predicar, tú le dices, ¿cómo le hacen? ¿Quién sabe? Pero sabe. O a la misa que voy, a veces hay un padre que le tiembla poquito la mano y ya está grande, y así te da la hostia, o sea, dice, ¿qué lo hace salir de sí para ir a estar ahí plantado con todo y el temblor y dar la hostia? Así se tiene que evangelizar, a tiempo y a destiempo. De hecho, yo una vez en un retiro, hace 2 años, falleció un primo, y cuando iba al retiro, justo era el viernes, el mero día, y falleció ese viernes, ya casi en la tarde, cuando ya iba a ser el retiro, y le hablo a Marcela, que está en el grupo. Digo, Marce, oye, perdón, sé que porque en los retiros se dan varias charlas, yo iba a dar una. Le dije, perdón, la puedes dar tú, no voy a poder ir, acaba de fallecer mi primo, pues yo estaba, además de que muy triste, estaba anímicamente muy triste, y además pues quería estar con mi familia y en el velorio y pues lo normal, ¿no? Y Marce, lo que se me hace muy bonito, Marce, es que siempre, y de todos los misioneros, te dejan en libertad. O sea, me dijo, tú ora, si no vas a venir, yo la doy, anímate, la preparaste con mucho trabajo, de todos modos, alguien también me dio opciones, Marce, alguien se va a ir antes, te puedes ir antes para que llegues también a acompañar a tu familia, pero tú óralo. Entonces yo, también lo platiqué con mi familia, pero también mi familia en libertad me dijo, lo que tú decidas, Judith. Entonces así es Dios con nosotros, lo que tú decidas, pero es lo importante de orar las decisiones. Yo humanamente no hubiera ido a ese retiro ya a dar, ya lo hubiera cancelado a Marce, pero bueno, lo puse en manos de Dios y también puse los pies sobre la tierra y dije, ahorita, el día de hoy,
no va a estar todavía mi primo en el velorio, ahorita no voy a poder hacer nada. Entonces dije, bueno, al menos el viernes me voy al retiro, el sábado doy el tema y ya en cuanto doy el tema, pues me fui tempranito el domingo a Guadalajara y alcancé la misa de mi primo y alcancé estar con mi familia todo el día. Y entonces así actúa el Espíritu Santo. Porque la palabra se predica a tiempo y a destiempo. Yo estaba a destiempo, porque pues, me sentía muy triste y ya cuando estaba ahí predicando, pues en ese momento el Espíritu Santo actúa, aunque te sientas nervioso o aunque digas, no estoy preparado, ¿cómo Dios me llama a predicar? Entonces poco a poco uno también se va preparando, pero la predicación también lo prepara a uno, porque ya estás preparando el tema, ya estás estudiando, ya estás conociendo de Dios. Entonces mientras más conoces a Dios, el que más recibe es uno. Siempre el que da la charla es el que más recibe los frutos también. Entonces, animarse. Hay veces que dices, ¿yo cómo voy a ir a dar la charla si soy muy pecador? Pues Dios, todos somos pecadores, Dios te vale de todos nosotros, ajá. Y lo que no va a decir el otro lo vas a decir tú y se enriquece. Entonces ahí lo importante es como ese sí, imagínense, Moisés era tartamudo y así, todo lo que hizo. Y él también tenía miedo a salir, y tantos profetas que también Jonás, que se fue a esconder, ¿no? Y se lo come la llena y todo el show porque le daba miedo ir a predicar. Entonces, tenemos miedo, pero Dios nos va a poner las palabras, porque es muy importante. Entonces, pero para ese impulso hay que estar en oración también, porque si decimos que sí, además de prepararnos, hay que estar en oración para que el Espíritu Santo hable por nosotros. Y bueno, voy a seguir leyendo. Dice, entonces me dijo, profetiza, hijo de hombre, llama al espíritu, dirás al espíritu, esto dice Yahvé, espíritu, ven desde los cuatro vientos, sopla sobre estos muertos para que vivan. Entonces Dios así nos hace, nos sopla para que vivamos cada día. De hecho somos hechos a imagen y semejanza de Él. Y bueno, dice, profeticé según la orden que había recibido. Es lo importante de ser humildes. Yo creo que cuando dice sobre la orden que había recibido, cuando somos humildes, obedecemos, porque hay veces que cuesta obedecer. Entonces, dice, pero Dios no nos va a aventar al ruedo así solos, Él va a estar con nosotros. Entonces, y el Espíritu entró en ellos, recuperaron la vida y se levantaron sobre sus pies. Y yo creo que muchos de aquí ya han profetizado y muchos, o les han hablado el Evangelio del día de hoy a alguien y muchos se los han agradecido. Oye, gracias que me dijiste esas palabras. O a lo mejor no les han dicho tal cual no les han hablado a Dios, pero les han dado un consejo y a poco no se siente bien padre que te dicen, oye, gracias que me escuchaste, gracias que me diste ese consejo. Entonces, que tu mejor consejo sea hablarles de Dios, hacerles que se hagan amigos de Jesús. Y eso es también hacer independientes a las personas, porque nosotros no vamos a poder estar siempre ahí con las familias o con los amigos, pues estamos de paso en esta tierra, pero Jesús siempre está. Y bueno, de hecho, cuando dice que se levantaron sobre sus pies y que el Espíritu entró y recobraron la vida, me recuerda cuando mi mamá estaba bebé. Mi mamá estaba como muy delicada de salud y pensaban que ya se iba a morir. Y entonces pues fueron rápido a bautizarla, y en cuanto la bautizaron, les cayeron las gotitas de agua a mi mamá. Me cuenta pues, que mi mamá como que empezó a llorar, empezó a revivir, empezó así. Entonces es muy cierta esa vida que da Dios. Y bueno, versículo 11 dice, Yahvé me dijo entonces, hijo de hombre, estos huesos son toda la casa de Israel. Ahora dicen, nuestros huesos se han secado, nuestras esperanzas han muerto, hemos sido rechazados. Entonces volver, cuando pareciera que ya hicimos todas las posibilidades, pero pareciera que todo sigue muerto, seguir evangelizando a tiempo y a destiempo. Porque muchas veces nosotros no vamos a ver los frutos, pero los frutos ya están empezando a nacer en esa persona. La semillita, porque a Dios el corazón lo va transformando poco a poco. Tú lanzas la piedrita, tú háblale de Dios, aunque sea una vez en tu vida alguien que no vayas a volver a ver, y tú deja que Dios actúe en esa persona, y a lo mejor nunca vas a volver a ver a esa persona, pero Dios ya hiciste lo que estaba de tu parte. Y entonces, porque dices, ay, pues, ¿a quién le puede interesar esto? ¿O para qué le comparto este mensaje de Dios a este amigo si no cree en Dios?
pues tú lanza la piedrita, porque tú no sabes qué día esté muy necesitado y por esa necesidad de un momento muy difícil que esté escuchando, se le ocurra darle clic a las pautas y ya de ahí algo le regalaste ese día por 2 segundos que te tomó reenviar un evangelio o haberle dicho una cita bíblica. Y bueno, versículo 12 dice, por eso profetiza, les dirás estas palabras de Yahvé, voy a abrir las tumbas de ustedes, oh pueblo mío, haré que levanten de sus tumbas y los traeré de vuelta a la tierra de Israel. La palabra de Dios es Jesús resucitado, es cuando nosotros nos vuelve a resucitar todos los días, como en misa, se vuelve a hacer su sacrificio, Jesús vuelve a morir y nacer en nosotros. Entonces yo también, ¿a qué tengo que morir? ¿A qué miedos? ¿A qué impedimentos? ¿A qué trabas? Para salir a decir la palabra de Dios, a compartirla, porque no nomás se vale yo recibir y qué padre, ¿no? Ya me lo quedo. No, cuando recibes algo muy padre, quieres decirlo y gritarlo a todos los vientos, ¿no? Ayer justo el evangelio de eso se trataba. Las mujeres también salían a anunciar la palabra de Dios, Dios le regresa su dignidad. La palabra de Dios también te regresa de la dignidad. Entonces, bueno, no pasarnos la bolita de, bueno, ese que está muy preparado de la palabra de Dios, que sea el que vaya a hablarles de Dios a los demás. No, pero esa persona a lo mejor no está en tus ambientes, y Dios, ahí en tus ambientes donde tú estás, te necesita a ti. Y bueno, ya para casi terminar, en el versículo 13 dice, entonces cuando haya abierto sus tumbas y haya hecho levantarse, sabrán que yo soy Yahvé. Entonces, después de todo lo que hiciste, de que les hablaste de Dios y que ellos te digan gracias, vas a experimentar un gozo tremendo. Yo me acuerdo una vez que un compañero decía, mi vida, aunque sea uno de los motivos de mi vida, es que alguien conozca a Dios. Pues pongámonos esa meta, ¿no? Que pueda conocer a Dios a través de nuestra sonrisa, de nuestros buenos días, del evangelio, pero que todos nosotros hablemos de la palabra de Dios, que seamos palabra viva. Y bueno, para eso pues supone mucho salir de nosotros, pero el Espíritu Santo pues nos da todo lo que necesitamos. Hay que invocar mucho al Espíritu Santo para que nos dé sabiduría, ciencia, fortaleza, todos los dones que necesitamos, o que nos ayude a librarnos de pecados, no sé, la soberbia, la pereza, la lujuria. O sea, el Espíritu Santo nos da la fortaleza, nos fortalece. Estar continuamente con la palabra de Dios en los sacramentos. O sea, ¿qué ves que decimos? No, pues es que ahorita me siento muy alejado. Pues venga, dame, Espíritu Santo, la fortaleza para irme a confesar y acercarme otra vez y poder acercar a mis compañeros. Y bueno, dice versículo 14, pondré en ustedes mi espíritu y vivirán, y les estableceré en su tierra y sabrán que yo soy Yahvé. Entonces yo me imagino que cuando les compartimos la palabra de Dios a los demás, están viviendo como un pedacito de cielo en la tierra. De hecho, hoy mi papá escuchó en la radio, y aquí lo anotó, que ya es santo, de hecho, un sacerdote, Juan Eudes, dijo, la oración es el paraíso en la tierra. Entonces, ¿quieres que alguien experimente un poquito de cielo en la tierra? Pues háblale de Dios, compártele de Dios, vive a Dios. Y bueno, para terminar, y porque ya van a poner el Santísimo, va a ser media hora con el Santísimo, y ahí ya vamos a sacar ahora sí nuestra Biblia, nuestro cuaderno, y contestar. Les voy a dar de guía estas preguntitas que anoté aquí. Voy a volver a poner la presentación, voy a pasar rápidamente las imágenes, a ver, compartir. Y eso, es muy importante hacer todas las obras de misericordia y recordar, a ver, esperen un poquito, que la mayor obra de misericordia es dar la palabra de Dios, y con eso multiplicarás las obras de misericordia en el mundo entero. Ya pueden ver la presentación, ¿verdad? Sí, sí la vemos. Y bueno, aquí puse como breves ideas de todo lo que ya les dije. La palabra de Dios te renueva, te hace actuar, el Espíritu Santo te da el valor, te hace salir de ti mismo, te hace feliz. Y pensar en la vida eterna te hace ir más allá, porque decir, bueno, ¿esto para qué sirve? Pero cuando dices, yo quiero estar gozando la vida eterna con mi hermano, entonces te da el valor para hacer algo que no te imaginabas. Decir, o yo quiero que mi hermano verlo allá en el cielo conmigo, entonces, pues aunque me cuesta mucho decirle o una palabra de corrección con mucho amor,
pero lo va a hacer por un bien mayor, ¿no? Y eso, la palabra de Dios es como los papás. Yo me imagino a la mamá y al papá que vienen bien cansados del trabajo, de hacer el aseo, de sus jornadas laborales, y llegan con los hijos en la noche todavía a jugar, o los hijos están enfermos y los cuidan hasta en la noche, se desvelan. Así es la palabra de Dios. Así es maternal, así es que está ahí contigo. Es salir mismo para tiempo y a destiempo, aunque los papás estén cansadísimos, o las misioneras, o ustedes en su trabajo, y así están para el amigo. Entonces, estas son las preguntas que vamos a anotar. ¿Cómo y cuándo me alimento de la palabra de Dios? Luego la segunda pregunta. ¿A qué personas puedo compartir diariamente una cita bíblica o algo que haya orado? O los audios del Evangelio. La tercera, ¿en qué realidades me mueve o me gustaría hacer algo? Nos puede servir de tip las imágenes que proyectamos al inicio, o si ustedes ya tienen otras en mente, algo que han querido hacer, pero por algo no lo han hecho, pues decirle a Diosito, quiero hacer esto, llevar tu palabra a través de esto en concreto, no sé, una realidad, una discapacidad con algunas personas, catequesis para sordos, no sé, por dar ideas. O lo que decíamos, llevar sándwiches o buscar a esa persona, como también realidades que vemos en nuestras familias, el abandono, buscar a nuestros abuelitos, o dejar, si tenemos adicción al trabajo, dejar un poquito menos el trabajo para estar más con la familia. Entonces, pero ¿cuál fue la que te movió? ¿Cuál es? Quiero hacer algo en concreto. Y bueno, por último, pedir al Espíritu Santo nos dé los dones que necesito para evangelizar la palabra de Dios y también con acciones. Y pues por mi parte es todo, muchas gracias. Los dejamos con el Santísimo media hora, no se desconecten, al final todos vamos a compartir. O los que gusten voluntariamente pueden compartir después de esa media hora. Y ahorita ya en su cuaderno y con Diosito a orar. A las 6:30 aquí nos vemos. Los que se quieran quedar aquí ante el Santísimo, que Padre. Y a las 6:30 compartimos lo que Dios nos había dicho y lo que entendimos de parte también de lo que nos dijo Judith. Gracias. Deja de compartir, Judith, para que nos puedan exponer el Santísimo. Listo, perdón. Gracias. Aunque mis ojos no te pueden ver, te puedo sentir. Sé que estás aquí, aunque mis manos no pueden tocar tu rostro, Señor. Sé que estás aquí. Mi corazón puede sentir tu presencia. Tú estás aquí, tú estás aquí. Puedo sentir
majestad, tú estás aquí, tú estás aquí. Mi corazón puede mirar tu hermosura, tú estás aquí, tú estás aquí. Puedo sentir tu gran amor, tú estás aquí, tú estás aquí. Aunque mis ojos ya no te pueden ver, te puedo sentir, sé que estás aquí. Aunque mis manos ya no pueden tocar tu rostro, Señor, sé que estás aquí. Puedes sentir tu presencia, tú estás aquí, tú estás aquí. Puedo sentir tu majestad, tú estás aquí, tú estás aquí. Corazón puede mirar tu hermosura, tú estás aquí, tú estás aquí. Puedo sentir tu gran amor, tú estás aquí, tú estás aquí. Mi corazón puede sentir tu presencia, tú estás aquí, tú estás aquí. Puedo sentir tu majestad, tú estás aquí, tú estás aquí. Mi corazón puede mirar tu hermosura, tú estás aquí, tú estás aquí. Puedo sentir tu gran amor, tú estás aquí, tú estás aquí, tú estás aquí. Tú estás aquí. Tú estás aquí. Tú estás aquí.
aunque mis ojos no te puedan ver, te puedo sentir. Sé que estás aquí, aunque mis manos no pueden tocar tu rostro, Señor. Sé que estás aquí. Oh. Bueno, si gusta compartir en este momento, tenemos esta media horita, que es el momento de que todos los que gusten podemos compartir, 1 minuto, 2 minutos. Si queremos un poquito más preguntas o lo que nos llamó la atención, así en mucha libertad, los que gusten pueden comenzar así agilitos para que podamos aprovechar. Entonces nada más quitan su mute y comparten con confianza y así bien agilitos, como nos decían, a predicar y anunciar con alegría lo que Dios nos da. Bien, como yo soy junto con mi esposa de los nuevos, o somos los nuevos, y me está empujando aquí a que diga algo, yo creo que también el Espíritu la está moviendo para que a su vez ella me empuje a decir. Verán ustedes, la lectura que se hizo, a mí se me ha presentado en otras ocasiones muy complicada, muy árida. Sentía que no me decía mucho. De hecho, muchos pasajes del Antiguo Testamento siento que a veces no me dicen mucho. Los siento difíciles de entender, y por más que quiero abrir el corazón y mi mente al entendimiento de esos textos, se me complica. Pero ahora con la reflexión que hizo, ¿cómo se llama? Que hizo Judith, entendí que es factible acercarse a la palabra desde diferentes ángulos, y entonces eso permite que uno se enriquezca, porque siempre habrá algo que decir. Y yo les voy a decir también que para mí en lo personal ha resultado muy inspirador, además de la lectura, por los comentarios que nos hizo Judith. Y a mí en lo personal me llamó mucho la palabra, o me llegó la frase que dice: manos a la obra y la gente se acercará. Yo me considero como muchos mexicanos que planeamos y a veces queremos tener cualquier idea o cualquier proyecto perfectamente bien definido para entonces empezar a obrar. Y cuando eso sucede, a veces nos quedamos en la idea, en darle vueltas, en redondear los conceptos, en redondear el plan, y nunca nos ponemos en operación. Creo yo que este es un llamado que hoy recibo del Espíritu a través de Judith, porque yo he querido hacer algunas cosas en la realidad de este mundo. Algunas ocasiones lo he intentado, pero ahora que tengo que intentar nuevamente, me queda claro, Judith, que sí, o sea, tenemos que iniciar algo y ya podremos integrar equipos o grupos. Y el Espíritu, si nos llama a algo positivo, no debemos de dudar en iniciar. Ya la obra se irá perfeccionando conforme lo vayamos haciendo y poniéndola obviamente en las manos del Señor. Muchas gracias, Juan. No sé si Gloria quiere decir algo también. Bueno, agregando un poco a lo que estaba comentando Juan ahorita, hace algunos días estábamos platicando sobre hacer algo, ¿verdad? Y no sabíamos qué. Me comentaba una de mis hijas que aquí en Guadalajara había un lugar donde había unos niños que reciben apoyo del gobierno
No entendí muy bien si eran niños con alguna deficiencia. Total que tenían alguna necesidad. Solo lo escuché así de rápido, no platiqué bien con ellos y le decía a mi esposo, ¿no será que Dios quiere que hagamos algo ahí? A lo mejor llevarles algo económico, comida o algo. Y digo, pero también estaría bien como llevarles algo de la palabra de Dios, aunque pues no estén muy capacitados, ¿verdad? Y eso pasó hace como un mes que yo le estaba comentando, y ahora que se vino la reflexión esta, o sea, luego se me vino a la mente, ¿qué será que Dios está diciendo? A ver, aviéntense, háganlo. Entonces igual a lo mejor por ahí puede haber algo. Muchas gracias. ¿Alguien más quiere compartir? Yajaira por ahí nos iba a compartir, pero le dio al botón equivocado y se salió. Sí, David. Pero bueno, pues aprovecho yo, me quedaba con esto qué importancia tiene realmente la palabra de Dios, ¿verdad? Y más que nada nosotros que somos Verbum Dei, que somos palabra de Dios, eso pues me suena mucho a mí, pues porque realmente pues evangelizamos nosotros con eso, con la palabra de Dios. Entonces pues sí ponernos en acción y poder nosotros pues llevar a cabo todas esas buenas ideas que el Espíritu Santo nos esté enviando, pero sí pues tomando en cuenta esto que nos comentaba Judith, pues que cómo la palabra de Dios tiene tanta fuerza, ¿verdad? O sea, cómo esa palabra muchas veces va a hacer que realmente aquella persona o aquella situación realmente pues dé el fruto, ¿verdad? Que el Espíritu Santo quiere. Entonces, pues yo esta tarde me voy con eso, me voy con esa consigna pues de tomar en cuenta la importancia que tiene realmente la palabra de Dios y pues a ponerla manos a la obra, pero con ella, ¿verdad? Como llevándola por delante pues como una bandera, pues. Y ya yo entiendo que después de toda la idea que tengamos, pues el fruto que nos va a dar va a ser el que realmente el Espíritu Santo quiera, ¿verdad? Muchas gracias, Judith, me gustó mucho tu compartir y es todo. Ya vi por ahí a Yajaira que entró. ¿Ibas a hablar, Yaja? Perdón, le quise apretar el micrófono y me salí. Bueno, ya de antemano muchas gracias, Judith. A mí me ayudó mucho escuchar a Judith porque, bueno, sé que es Dios, ¿verdad?, que habla. Y cuando yo leía esta cita de Ezequiel hace un momento, a mí me movía mucho porque me ayudaba mucho el versículo, el primero, donde dice, me puse en medio de la vega que estaba llena de huesos. Y digo, movió mucho porque me hizo recordar parte de mi historia que muchos años rechacé. Bueno, ya me irán conociendo más, ¿verdad?, de mi vida, pero yo crecí en medio de gritos, de abandono, de engaños, de infidelidades, de golpes y muchas cosas muy negativas, en donde muchas veces yo le llegué a decir a Dios, a reclamar, ¿y por qué me haces vivir esto a mí? ¿Por qué yo le decía, ¿por qué desde mis 5 años, así bien dramática, porque toda mi vida es un desastre, sin yo tener culpa ni nada? Entonces yo le decía, ¿por qué? ¿Por qué me hiciste vivir esto a mí? ¿Por qué no a otro? ¿Por qué tenía que ser yo la que dio? ¿Por qué tenía que ser yo la que vivió? Y muchas situaciones. Y luego sigue diciendo la cita, me hizo pasar entre ellos y en todas las direcciones. Y me hacía recordar justamente también que cuando yo vivía eso, o sea, no fue de lejecitos, sino que me afectaron, no de oídas, sino en mi propia carne, en mi propia piel, porque aún tengo cicatrices físicas y en el corazón, pero
venía a mí algo muy bonito, porque Dios va sanando, ¿verdad? Todo eso. Pero hubo un momento en mi historia donde yo entendía, gracias a esta cita de Ezequiel, muy fuerte. Esto que nos compartía Judith, profetiza. Es decir, yo entendía de Dios, esto que a mí, Yajaira, me tocó vivir en la carne, es para ayudar a otros que también no viven. Yo podía entender de parte de Jesús y de parte de Dios aún mismo, otra vez, cómo mi vida, aunque haya sido dolorosa en algún momento, puede ser luz para otros. Es decir, no solamente las vidas perfectas pueden ser luz, sino también aquellas donde nos ha costado sangre incluso, porque Dios ahí trabaja, porque Dios ahí da vida, porque Dios ahí engendra desde su palabra y por obra del Espíritu Santo. Entonces me ayudaba mucho. Últimamente yo le compartí a Marce que voy entendiendo una invitación de parte de Jesús a usar el Face para evangelizar, sobre todo por los pocos medios que hay aquí en nuestro pueblo. Entonces me decía, ánimo, pero es fecha de ánimo, porque yo no me siento que sé. Y Judith también decía algo importante, no solo la predicación es para los que saben, también para los que no. Y yo me ponía a ver predicadores de la iglesia y yo digo, no creo, ¿verdad? O sea, dije, ahí, ¿cómo empiezo? Y hoy puedo entender desde tu vida, desde lo que yo estoy ahí, no es hablar de teología, y no sé qué, desde lo que yo estoy en tu vida, ahí empiezo. Y si no te escuchas, porque también está en mi grupo social, ¿verdad? Y no lo escuchas. Y también Dios me hablaba y me decía, háblale, escuchen o no escuchen. Y eso mismo también en una palabra de Ezequiel, nada más en el 3, creo, pero no me acuerdo exactamente. Háblale, escuchen o no escuchen. Pero háblale de lo que yo hago en tu vida, de tu historia, no de huesos y de muerte, sino de salvación. Muchas gracias y muchas gracias, Judith, por tu sí al Espíritu Santo. Muchas gracias, Yaja. Y pues mira, ya tenemos una página de profesionistas. Ve pensando, a lo mejor puedes, yo luego les agarro la palabra, ya saben, el Espíritu, yo estoy así nada más esperando a ver a qué horas el Espíritu les dice algo para luego colgarles la medalla. Entonces, tenemos esa página, Yaja, la que tú puedes utilizar, podemos organizar, no sé, si quieres dar una semana de algo, ponerle un título bonito, padre, así como para que todos los que están aquí entren también a verte, y podemos grabarlo en vivo, ahí en vivo, y a todos los de la escuela y a todos los de las redes les decimos que se metan, y vemos como que tú pudieras preparar unas 4 o 5 seguidas, y de un poquito tiempo, de si quieres 20 minutos máximo. Tampoco se trata de que tardes ahí las horas, como cápsulas, ¿no? De 20, 15 minutos, y pueden ser más a un rapototote, ¿no? Y entonces nos vamos a poner de acuerdo, pero para que ya lo vayas orando, porque luego se me olvida, y que sea un fruto de este momento de oración, ¿verdad? Porque ahora sí es, preparen, apunten, y arráncate a dar la palabra de Dios. Entonces, manos a la obra, ¿no? Entonces, óralo y ya lo platicamos. Gracias. Muy bien, ¿alguien más? Yo. Sales así. ¿Sí me oye? Bueno, gracias, Judith, por tu predicación. Yo agarré al final, me gusta mucho esa cita y la desarrollaste versículo por versículo y me encantó. Pero al final me quedé con las preguntas que nos lanzaste. Y pues una que más se me hizo así muy central y muy buena, la primera que nos lanzaste, y la segunda, de cómo y cuándo me alimento de la palabra, porque
pues se ve que el Espíritu de Dios, cuando le pone la mano al profeta, es porque le va a hablar y le va a decir qué hacer. Y yo hice el repaso, ¿no? Pues yo cómo y cuándo me alimento de la palabra. ¿Cómo? Por la oración personal, por las laudes, por el rosario, por la misa, por las pautas de WhatsApp que a veces escucho, por el rezando voy que a veces me mandan. Entonces, hay mucho de cómo alimentarnos. Y cuándo alimentarnos, pues también es muy importante. Yo al menos mi oración personal es así, es diaria. Igual que los laudes, igual que el rosario, igual que la misa. Bueno, la misa no, porque a veces la misa no está. Pero sí las guasapautas y la rezando voy no siempre escucho. No siempre los escucho, me quiero también por la palabra que Dios me vaya a transmitir. Los laudes sí los encuentro así como esenciales porque les digo yo que son como el aperitivo, que me abren el apetito para la oración que voy a seguir haciendo. Y pues luego cuando decías a qué personas puedo compartir diariamente algo, también se me hizo muy importante lo que compartías. Dios nos envía a las realidades en las que estamos inmersos, la sociedad, y cada uno pues estamos en diferentes lugares y a la vez pertenecemos pues, a la sociedad como personas, como matrimonio, cada uno en su estado civil en el que esté, cada uno desde la situación que esté viviendo. Igual que ya pues, también dije, pues yo también he pasado y paso huesos secos de muchas maneras. Y la verdad, agradezco a Dios que me dirigió su palabra, que hubo alguien que me dirigiera su palabra y en mí se recubriera otra vez mi corazón, mi cuerpo, mis huesos se recubrieran de nervios para sentir, de carne para estar hacia el otro, no ser un hueso espantoso, sino alguien más formadito, porque siempre una calaca nos asusta un poco. Entonces, es bueno tener carnita, ¿verdad? Porque el hueso seco no es tan bueno. Compartir con alguien, ay, me aculpo, pero vamos que me encantaría, ¿verdad?, hacer pues lo que he visto en tantas y tantas otras personas que no dejan de compartir. Sí lo he compartido con mis hermanas, con algunos grupos, pero así como la rareza no es diario, ¿verdad? Yo he sabido de... Yo sé que Jenny es diario, yo sé que Pina diario también comparte por ahí. Hay de muchos de ustedes que diario comparten su oración o la oración de los apóstoles que les envían. Entonces, pues sí, cuando veía en qué realidades me gustaría hacer algo, no sé, pensaba, cuando estuve en Venezuela, a mí me gustó mucho trabajar con los matrimonios, porque los veo tan importante el matrimonio. Para mí me han dado en mi vida vocacional la figura del matrimonio una luz impresionante. O sea, yo respeto mucho el matrimonio, me encanta ver a los matrimonios felices y enamorados, desde que tienen 1 año hasta que tienen 50 años o más de matrimonio. Y miren, hasta la piel se me pone chinita. Pero es que en realidad son los cimientos de la sociedad, son los cimientos de la iglesia, son los cimientos de la familia, un matrimonio. Y es donde va a surgir, pues, las personas del mañana, que serán matrimonios, que serán vocacionales, que serán profesionales, que serán iglesia del matrimonio, van a surgir del matrimonio. Entonces, pues, no sé, me hizo
me hizo pensar mucho lo que nos decías ahora, ¿no? Y estar pendiente de esa mano que Dios quiere ponernos en el hombro, no para asustarnos, sino para guiarnos. Él nos quiere guiar como amigos, no nos quiere dejar solos. Gracias. Si no le sigo. Gracias, Ceci, por gracias. Gracias. ¿Alguien más si quiere compartir? Venga, Tina, Nena, Pato, etcétera, etcétera. Ya me se va a acabar el tiempo. Tinita. Aquí les robamos un minuto. Estamos las dos compartiendo y bueno, nos quedamos con las preguntas que nos deja Judy, que ya anteriormente habíamos compartido en algún comentario con Ceci, de que cómo nos alimentábamos, ¿verdad? Y la verdad es que ¿cómo te diré? Iniciando nuestro día y poniéndonos en manos de Dios, Él nos va dando los pasos, como que nos los va dando. Muchas veces pensamos o nos complicamos, ¿no? Nosotros. Y queremos escoger a las personas a las que queremos dirigirnos, pero Jesús es tan sutil, tan tierno, y en mi experiencia personal me ha puesto a aquellas personas que en un momento no quiero o rechazo por alguna situación. Les puedo poner un ejemplo muy tangible. Mi hermano se divorcia, se separa, no se hace cargo de sus hijos y después se une a una mujer con 2 hijos y resulta que a los que educa son a los hijos de la mujer, no a sus propios hijos. Entonces, una situación en la que tú no estás de acuerdo, ¿verdad? Pero hay que convivir con ellos porque están en la misma casa. ¿Y qué haces, no? Es una situación con la que tú estás luchando. Pero Él se encarga de ponerte en tu lugar a ti y hacerte ver la necesidad que aquella mujer que no tiene una educación ni una formación en la fe, te está pidiendo a gritos que le des algo, ¿sí? Entonces, dejar a un lado lo que tú puedas sentir, lo que tú puedas juzgar o lo que tú puedas rechazar en oración, porque lo oré y le dije, bueno, ¿qué quieres? Porque era algo que se me atravesaba y se me atravesaba. Y yo le dije, bueno, pues, ¿qué quieres? Pues quiero que estés ahí. Y esa docilidad, como decía, nos comentaba Judith, esa perseverancia en la oración, de poder ver a los ojos de la fe y en la oración qué es lo que Jesús quería que yo le diera a esa mujer que rechazaba, ¿verdad? Rechazaba. Y sin embargo, terminé bautizando al niño más chico de ella. Y el padre, cuando yo le dije, padre, pues la situación de mi hermano está así, él está divorciado, vive en unión libre, pero esta criatura está sin bautizar y pues hay que bautizarlo y no encontramos a una pareja, a un matrimonio, pues que quiera compartir ese sacramento. Y el padre voltea y me dice, ¿y por qué le das vueltas? Bautízalo tú, sé tú la madrina. Créanme que fue una cubeta de agua fría. Dije, yo, o sea, no, mi primera reacción fue, no, padre, yo no. ¿Y por qué no? ¿Qué te falta? ¿Qué tienes? ¿Por qué tienes miedo? Créanme que fue una prueba muy, muy especial. Y ahí yo me fui al Santísimo después de esa respuesta y quedó todo muy claro, la verdad, y fue cuando pues abrí el corazón, dejé el prejuicio, el juicio,
y todas esas cosas que a veces nos estorban para poder predicar y dar un testimonio realmente y amar a aquella persona que tú a veces sientes que es indigna de que tú la ames, ¿no? Y entonces vi mi pequeñez y reconocí con humildad que ahí yo podía sembrar algo. Y créanme que adoro ese escuincle, se ha pegado tanto a mí, y ella, su mamá, también me busca mucho, me consulta mucho. O sea, fue una experiencia difícil que me confrontó, que me comprometió y que me hizo ver que no es como yo quiera, sino es aceptar como él quiere. Muchas gracias, Pilita hermosa. Dianita, ¿nos quieres decir unas palabritas, princesa? Ay, no, yo estoy muy emocionada. Ok, gracias, corazón. Me gustó mucho la plática de Judith, me agradó mucho y sobre todo la alegría, la seguridad con que Dios nos habla a través de cada uno de nosotros. Muchas gracias. Gracias, Judith. Gracias. Gracias, mis niñas hermosas. Una personita más todavía nos alcanza. A ver, Pato, estás muy calladito por allá, escondido. Lili Pacheco, adelante, Lili. Dale, bueno, Pues sí, muy bien. Miren, pues la verdad, como siguiendo lo que decía Josefina y Yajaira y todos los que han compartido, es tan impresionante cuando tenemos el llamado de Dios. De todas estas preguntas que nos puso, híjole, es tan impresionante porque yo precisamente ayer estaba pensando en eso, ¿cómo puedo hacer más, verdad? Pero pidiéndole al Espíritu Santo, dentro de los dones que yo tengo, ¿cómo los puedo compartir, verdad? Los compartires que tenemos nosotros ahorita en los sábados, o cuando nada más alguien expone y nos quedamos meditando los martes y los jueves, pues me ha nutrido muchísimo y me hace que este llamado pues sea más real, ¿verdad? Que no me quede con los brazos cruzados. Pero entonces yo dije, y dentro de que a lo mejor no estoy tan preparada, aunque pues desde niñas nos mandaron al Verbum Dei y tenemos otra hermana religiosa que pues estamos aprendiendo mucho de la palabra de Dios, y me llegó en la mente que sí, aprovechar los dones que tenemos, escuchar estos compartires, porque la verdad nosotros, yo siento que somos pues una familia viva, ¿verdad? Porque vivimos la palabra de Dios. Cada persona que ha hablado, híjole, me ha hecho temblar, ¿no? Entonces, ¿qué me llegó? Pues prepararme, formarme para poder hacer todo eso que se me ocurrió, porque pues se me ocurrió decirle al párroco de mi iglesia que si me da permiso de dar pues pues para compartir el carisma del Padre, ¿verdad? Cosas, ¿verdad? Que empiecen a sentir las ganas de conocer a Jesús como nosotros tenemos esa oportunidad. Porque de lo que hace el catecismo, una introducción, pues sí, los niños, ¿verdad? Pero ya cuando están los jóvenes grandes y no, ya los papás, ya, que los traen a la primera comunión, ya pasa. Pero que ellos conozcan a Jesús de la forma que nosotros lo conocemos, no es una forma de la iglesia, de puro rezar. Ustedes me entienden cómo, ¿verdad? ¿Por qué nos ha gustado el carisma Verbum Dei? Porque es real, porque nos acerca, nos deja ser nosotros mismos y que estos dones que tenemos los podamos sacar. Me recuerdan estas escuelas que se llaman Montessoris, ¿no? Que le mueven a los niños y les sacan lo mejor de ellos y no aguantas y te esperas a que todos tus compañeros acaben, pero yo quiero llenar la siguiente página. No, entonces te quedas, porque es disciplina, sentado ahí hasta que todos acaben, ¿verdad? Entonces, compartirles a ellos que conozcan a un Dios que nosotros conocemos, ¿verdad? Pero sí siento que esta formación que nosotros estamos teniendo, pues a mí en lo particular, yo a una las veo como Yajaira y pues ahorita esta que acaba de compartir, ayúdenme con su nombre porque no son muy buenos. Judith. Con Judith, que la verdad una súper tocada por el Espíritu Santo, que inmediatamente se ve que vibra, que arde de amor por Jesús, ¿verdad? Y que vive su palabra. La verdad la admiré mucho.
Entonces, pues yo pienso que ahorita todo esto que yo estuve, de estas preguntas que nos hizo que nos hiciéramos, me sorprendió muchísimo porque ayer precisamente yo me las había hecho. Entonces, me está diciendo más, Jesús, me está repitiendo, ¿verdad? A veces me dice mi hija, ay mamá, eres una mamá tan repetitiva, ya te oí desde la primera vez, pero me sigues diciendo, esto es, ya, una vez sí que lo entendí, mamá. Entonces, yo creo que Jesús me está haciendo así, ¿verdad? Ah, tú eres una mamá repetitiva que te gusta que te repitan las cosas aquí, y me volvió otra vez a hacer estas preguntas. Entonces, sí se los quería compartir. Y pues muchas gracias también, Josefina, híjole, súper lindo todo este compartir que dijiste. Muchas gracias. Nena, tú compartes lindísimo, me encanta, y son tus dones, por muy pequeñitos, yo pienso que son alimento para nuestro espíritu, ¿verdad? Que no nos quedemos callados. Esa cosita que tenemos chiquita para compartir, para nosotros es nuestro alimento de la palabra de Dios, aunque sea miniaturita. Entonces, anímate, aunque llores de emoción. Muchas gracias. Muchas gracias, Lili. Pues muy bien, llegó nuestra hora de despedirnos. Entonces, creo que se tuvo que salir, ¿verdad? No la veo por allí. No. Sí, como no los alcanzo a ver a todos, pero no, que ahí está sí nuestro... está Judith, sí está, nomás está silenciada. Okay. Aquí estoy. Ok, Judith, pues si quieres que terminemos de alguna forma, no sé, adelante. Es que me salí, ya voy a misa y te agradecemos a todos y su llamado y su docilidad a entrar a la escuela de la palabra. Su compartir nos enriqueció mucho. Ahorita también está media hora. Yo también les agradezco a todos cómo viven a Dios, cómo lo experimentan, como dice Yajaira que quiere que compartamos desde lo que vivimos. Entonces, pues, damos gracias a Dios. No sé si alguien quiere dar gracias. Muy bien, si quieres yo doy. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te damos muchísimas gracias, Padre querido, por la confianza que nos tienes al depositar tu palabra en nuestro corazón. Gracias por la docilidad y la generosidad de cada uno de los que están aquí, que abren su corazón para poder compartir lo que tú les das. Sabemos, Señor, que más que compartir algo, una cosa a las demás personas, compartir tu palabra es lo que transforma y hace lo que realmente la sociedad cambie y entonces nos haga abrirnos a los más necesitados. Que nunca, nunca busquemos nada más fuerte que tu palabra para abrir nuestro propio corazón y el corazón de los demás, que es, como tú dices, lo único que puede salvar a nuestra humanidad. Te pedimos todo esto, Padre querido, por Cristo nuestro Señor. Amén. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues muy bien, que tengan un fin de semana.